A ver, vamos a meternos de lleno en esta historia que es, la verdad, bastante curiosa. Se trata de una prohibición nacional de alcohol que se activa cada vez que hay elecciones en Perú. Una ley que literalmente detiene la fiesta en seco. Todo por el bien de la democracia. Es que esta frase lo pinta perfecto, ¿no? Hay que imaginarse un país súper festivo, donde el pisco y la cerveza son parte de la identidad. Y de repente, silencio. Todo se detiene. Y ojo, no es por una celebración religiosa ni nada por el estilo, sino por algo tan secular como una votación. Es un choque bien interesante entre la cultura de la celebración y el deber cívico. Y bueno, acá es donde surge la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Por qué un país decide imponer la sobriedad justo en uno de sus momentos más importantes como sociedad? La respuesta, como veremos, es una mezcla de historia, de política y, por supuesto, de cultura. Para entender esto, hay que retroceder un poco en el tiempo. Vámonos al Perú de principios del siglo XX, porque es ahí, en ese contexto, donde se plantaron las semillas de esta ley tan particular. Ok, primero lo primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ley seca en Perú? Pues no es una recomendación ni una costumbre, es ley. Está escrita, con todas sus letras, en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. Así de formal es el asunto. Y acá viene lo más interesante, el porqué de todo esto. La idea original no era una cuestión de moral, sino de proteger la democracia. Fue creada como una herramienta para frenar a los gamonales. Estas eran figuras muy poderosas, terratenientes que controlaban la vida en el campo, y que muchas veces usaban el alcohol y las fiestas para presionar o directamente comprar los votos de la gente, asegurándose así el poder. Esto no es algo de un par de horas, ¿eh? La ley tiene un calendario súper específico. Arranca 2 días antes de las elecciones, sigue durante todo el día de la votación y no termina sino hasta un día después. Es básicamente una pausa nacional, totalmente programada y obligatoria. Bueno, hasta ahí la historia. Todo muy claro. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo funciona una ley de hace un siglo en el Perú del siglo XXI? ¿Sigue teniendo el mismo sentido? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad sirve para algo hoy en día? Porque aquí es donde empieza el debate de verdad, el que se da en la calle. ¿Cumple su objetivo original o ya se convirtió en otra cosa? Miren, este testimonio de un bodeguero lo dice todo. Es el día a día. La gente ya sabe lo que va a pasar, así que se adelanta. Hacen lo que se conoce como la compra anticipada. O sea, la ley no frena el consumo, para nada. Lo único que hace es cambiarle la fecha. Y este otro punto de vista es genial. Dice que es una ley romántica. ¿Qué quiere decir? Pues que la fiesta no se para, simplemente se muda. En lugar de estar en bares o restaurantes, el brindis se hace en las casas, a puerta cerrada. La vida social sigue, pero en privado. Pero, a ver, más allá de si la gente bebe o no en su casa, hay un golpe económico bien real. Como muestra este gráfico, hay pérdidas importantes para muchos negocios. Piensen en los restaurantes, los bares, todo el sector del entretenimiento que vive del fin de semana. Para ellos, es un fin de semana de pérdidas, y ni hablar si justo cae en un feriado largo o hay un partido de fútbol importante. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al fondo del asunto. ¿Qué es esta ley hoy en día? ¿Es una tradición que vale la pena mantener? ¿O es una forma de control que ya quedó un poco vieja? Ahora, un punto clave. La ley no es la misma que hace 100 años. Se ha ido suavizando, por decirlo de alguna manera. Ya no es tan rígida como antes. Su principal arma hoy en día es la amenaza de una multa, lo que ha cambiado bastante su carácter en la práctica. Y si miramos un poco a los vecinos, la cosa cambia. Vemos que países como Chile o Panamá ya dejaron atrás este tipo de leyes, las modernizaron. Pero Perú no, y eso lo convierte en un caso de estudio bien particular sobre el peso que tienen la tradición y la costumbre. Entonces, si no es tan efectiva y tiene un costo económico, ¿por qué se mantiene? Bueno, acá entra el argumento más fuerte a su favor, el cultural. Para mucha gente, esto ya no es solo una prohibición. Se ha convertido en una especie de ritual cívico, un momento simbólico de pausa y reflexión colectiva antes de tomar una decisión tan importante como elegir un gobierno. Y al final nos quedamos con esta pregunta dando vueltas. ¿Es esta ley una tradición que le da un significado especial al acto de votar? ¿O es simplemente una reliquia,
una forma de control de otra época que ya no tiene mucho sentido. Como se ve, es una pregunta que todavía no tiene una respuesta fácil y que sigue generando mucha conversación en el Perú de hoy.